Bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús, bienvenidos a todo el pueblo de Dios, a todos los que tienen hambre y sed de justicia, a todos los que tienen temor, a todos los que vienen a buscar un alimento sólido, a todos los que vienen a ser apacentados. Yo le he pedido a Dios con todo mi corazón, antes de cada bendita enseñanza, con todo temor reverente siempre, que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra. Y con todo temor, porque yo sé que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su casa, o sea, por los ministros, y que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que haya salido de nuestra boca, sea para edificación o sea para tropiezo. Con ese temor vengo, sin ningún interés de diezmos, de ofrendas, de dinero, de reconocimientos, de aplausos o de poder, sino con el temor de guardar y cumplir la obra para la cual Dios me rescató, me dio vida y me llamó. Así, bendito hermano y bendita hermana, he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan. He orado por los que estén predestinados por Dios para encontrar esta bendita enseñanza o por cualquier otro medio que sea de Dios y no del hombre, para que Dios toque los corazones y puedan tener discernimiento de la verdad y podamos estar algún día en la vida eterna con Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 63. Número 63 del libro del Génesis, capítulo 30, versículo 15. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 30, versículo 15. He orado por todos los que están en México, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, ayer en el versículo 14 le dije que íbamos a profundizar un poquito lo de las mandrágoras. Cuando fue Rubén en tiempos de la siega, según el versículo 14 de los trigos, y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su mujer. Recuerda, ayer ya no me dio tiempo, fue un poquito prisa, pero meditemos en esto. Nosotros, bendito hermano y bendita hermana, estamos para ir a buscar comida al campo, porque en el campo que nos trajo Cristo Jesús, que es el huerto, que es el Edén, que es la obra del amor, está el sustento, está la vida. Pero en el campo, cuando yo voy a buscar trigo, ¿cómo lo busco? Bueno, cuando Dios me permite por su misericordia levantarme desde temprano, oro y empiezo a la obra, empiezo el campo, empiezo a dar el evangelio. Y ese es un alimento de trigo para mí, el ir al campo a buscar. Pero en el campo, que es el Edén, como el que tenían como una sombra Adán y Eva, también está Satanás, también está el árbol de la ciencia del bien y el mal, también está que me seduzca, que me tiente para desobedecer. Entonces, yo soy llamado, puedo ir al campo para recoger trigo o para recoger cualquier otro fruto que no sea trigo, que no sea una higuera, que no sea el maná del cielo, que no sean legumbres, porque en la bendita palabra nos especifica como una sombra, refiriéndose al pan de Cristo, como el maná, como el trigo, como la hierba, según Salmos 23, la hierba donde se apacentaban los rebaños, usa esos términos como legumbres en el libro de Daniel, pero nunca habla de otro fruto. Claro que quiero decirle
que los frutos no son malos, la mandarina, la naranja. O sea, la vida es espiritual. Estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque Satanás también trae un fruto. Ahora, ¿qué eran las mandrágoras? Porque dice que Rubén en tiempos de la siega. ¿Cuándo son los tiempos de la siega? Desde que vino Cristo Jesús dijo, volteen al campo, la mies es mucha, la siega ya está, vayan a trabajar, vayan a recoger, vayan a alimentarse. Como en el libro de Ruth, cuando llegó con Noemí le dijo, hija, es tiempo de la siega, ve a alimentarte, ve al campo de mi pariente, ve al campo de vos y recoge y aliméntate, que todo tiene simbolismo. Entonces, desde que vino Cristo Jesús, vino el pan, vino la obra, vino el campo. Pero de igual manera en el campo yo puedo recoger trigo o puedo recoger un fruto, que ahorita vamos a ver lo que significa un fruto que no es el trigo. Porque Rubén fue en tiempo de la siega a los trigos y halló mandrágoras. En vez de recoger trigo, halló mandrágoras en el campo. Ahora, la mandrágora, bendito hermano y bendita hermana, en la historia, en las enciclopedias de historia, era una flor, una planta que se daba en aquellas regiones, también en el Jordán, en el Himalaya, en ciertas regiones, que era una planta grande, con flores violetas y con un fruto amarillito chiquito. Las hojas eran muy venenosas, pero las mandrágoras, lo que es el fruto, algunas historias dicen que eran afrodisíacas, que servían para las mujeres ayudarles a tener hijos, que yo le voy más a esto, a esta enseñanza, ¿verdad? También tenían un narcótico para operar, era como un sedante, un narcótico para que, como una anestesia, para cuando iban a intervenir a una persona, pues se lo daban. También era como un fertilizante, eran flores de un fruto pequeño amarillo. Ahora, yo le voy más a lo que dice que era un fruto para ayudar a las mujeres estériles, porque sabemos que Raquel no tenía hijos, que había dado a su sierva, a Jacob, para darle 2 hijos, como ya lo vimos, pero no tenía hijos. Ya Lea tenía 4 hijos y tenía también hijos de la esclava, pero Raquel no tenía. Entonces, Raquel no pecó, hermano. ¿Cuál vamos a ver o qué vamos a aprender aquí al pedirle mandrágoras? Vamos a aprender aquí, simbólicamente, del hambre que nosotros debemos de tener para que Dios nos confíe hijos y seamos una nodriza. Que nos conceda tener hijos para poderles servir. Ahora bien, el pecado que pudo haber aquí de pedir mandrágoras desesperadamente es que no haya confiado en Dios, es que no haya esperado en Dios, es que el único, como ya vimos, el único que puede engendrar, el único que puede quitar la esterilidad, el único que puede dar hijos es Dios, como lo hemos visto con Sara, como lo hemos visto con Rebeca, como lo vamos a ver con Raquel. Nadie puede nacer ni carnalmente ni espiritualmente si no es concebido por Dios. También hablo carnalmente. En el mundo no hay accidentes. Así sea una violación, no hay accidentes. Dios diseñó a cada uno y predestinó a cada uno para nacer en el planeta Tierra. Pero principalmente a los que somos llamados, a los que somos nacidos no de carne, sino espiritualmente por medio del llamamiento celestial. Entonces, ¿cuál era la aflicción de Ana, como le decía ayer? La aflicción de Ana era que le dieran un hijo. ¿Cuál era la aflicción de Sara? Un hijo. Y ya hemos visto lo que representa un hijo. Un hijo representa hoy que mi marido, Cristo Jesús, me sane, me pruebe, me quite mi esterilidad y me dé hijos para amamantarlos, para amarlos, para darles mi vida, para entregárselos a Dios santos el día de mañana. Entonces, esa es la enseñanza. Cuando
dice aquí, y las trajo a Lea su madre. Que Lea, de delicados ojos, ya vimos que en vez de decirle a Rubén tráeme trigo, tenía otro fruto también que no era el del trigo. Porque en el campo se trae trigo, no otro fruto. También está el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, aprendimos que Lea representa, bendito hermano y bendita hermana, el primer pueblo donde fue pecador porque fue débil, fue a la carne, fue de delicados ojos porque no había venido el Espíritu Santo. Entonces, tenían otro alimento, porque ya cuando vino Cristo Jesús, vino el alimento de trigo, vino el pan que descendió del cielo, no el maná que fue una sombra de lo que iba a venir. Bueno, entonces, cuando vio que traía mandrágoras, pues como le vuelvo a repetir, en aquel entonces se tenía el conocimiento que ese fruto podía quitar la esterilidad de una persona. Te ruego, ahí está, te ruego, cuando no eran amigas. Cuando ya vimos que con la bendita palabra había un celo, porque una tenía hijos y otra no tenía hijos. También como la esclava, la que le dio Sara a Abraham para tener un hijo Ismael, cómo se burlaba. Bueno, te ruego, dice, que me des las mandrágoras de tu hijo, te ruego. Entonces aquí puede haber sido un pecado de incredulidad, de no esperar, de no ser paciente, pero de igual manera el hambre de tener un hijo, el hambre. Aunque dice Dios, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? Ahora, y ella, Lea, y aquí está la enemistad, fíjese bien, le respondió, ¿es poco que hayas tomado a mi marido? Porque, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús vino, ¿de quién fue esposo? Sino de los discípulos, sino de los que tomaron su cruz. Los otros, los fariseos que no creyeron en él, se quedaron rechinando dientes, se quedaron celosos, se quedaron sin marido. Entonces, es simbólico, porque ya vimos a quién ama a Cristo, ya vimos a quién toma a Cristo. Dice la bendita palabra que Jacob amó a Raquel y que trabajó otros 7 años por ella. Recuerden lo que hemos visto. Ahora, aquí está la enemistad siempre del pecado y de los hijos de Dios. Aquí está siempre los dos pueblos. Dice, es poco que hayas tomado a mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel en su desesperación por tener un hijo, pues, dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Y vemos aquí que ya Jacob, pues ya no dormía con Lea, ya no tenía una comunión en el cuerpo, ¿verdad? Físicamente. Ya no tenían una relación sexual. Ahora, ¿cuánto tiempo? Pues ya ve que Lea decía, le he dado un hijo, quizá me ame. Le he dado 2 hijos, quizá me ame. Le he dado 3 hijos, quizá me ame. Ve, y se quedó esperando Lea y no, ya no le amó. Y cuando dice que dejó de concebir, es porque también su marido ya no estaba con ella. Pero aquí va a haber enseñanza, porque de Dios, claro está, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Entonces, para que duerma contigo, porque en esta dormida todavía creo que van a haber más hijos de Lea. Ya tenía 4 hijos propios, 2 de la sierva y 2 de la otra sierva. Entonces dice, entonces le dio las mandrágoras. Ya le dije qué es lo que significa. Se las dio, aceptó el trato, solamente por tener a su marido. Y también vemos, bendito hermano y bendita hermana, las enseñanzas que Dios nos da de lo que es tener o el deseo de tener a Cristo. Como hay una cita bíblica en donde dice, Señor, yo deseo, más vale para mí un día con tu presencia que 1000 días sin tu presencia. Un día con tu bendita presencia, con tu bendito Espíritu. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo, los 42 años que viví sin Dios, yo prefiero un día con la presencia que esos 42 años que viví sin Dios.
un día, como dice la alabanza. Que se vayan todos, menos tu presencia, que me falte todo, menos el Espíritu Santo. Entonces, aquí está la necesidad. Y claro que para poder engendrar, para poder dar hijos, necesito tener a mi marido, necesito tener a Cristo. Por eso hay muchas iglesias que no tienen hijos espirituales. ¿Por qué? Porque el marido no duerme con ellos, que es Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Bueno, entonces, cuando pues Jacobo volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y ya la estaba esperando. Y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Todo con simbolismos. Bendito hermano. Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo Jesús se llega a alguien? Da hijos. Ya sea para bien o ya sea para mal. Porque de igual manera, yo puedo ser hijos que Dios me permite y Cristo Jesús me permita como mujer, pero los puedo ser doblemente hijos del infierno. Ahora, y oyó Dios a Lea. Oyó Dios a Lea. Y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y había tenido 4. Entonces dio otro hijo más. Que recuerde que también estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, los 12 patriarcas, de dónde vienen. La promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a tener una descendencia como la arena del mar. Y que aquí como vemos como Dios está cumpliéndose esa promesa. ¿De dónde sale el pueblo judío? ¿De dónde sale, de dónde viene esta genealogía? Abraham, Isaac y Jacob. Jacob con Lea y con Raquel. De Saúl no se vuelve a saber ya, más que más adelante como los edomitas. Dice, y dijo Lea, todo esto se dio lugar cuando Jacob trabajó los 21 años con Labán. Recuerden, 7 años sirvió por Raquel, por Lea. 7 años sirvió por Raquel y otros 7 años se quedó a servir ya sin pedir nada. Todo esto se dio lugar ahí en donde trabajaba con su suegro Labán. Y oyó Dios a Lea y concibió el quinto hijo a Jacobo. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamó su nombre Isacar, por cuanto di a mi sierva a mi marido. Dios ha escuchado porque di mi sierva a mi marido y me ha bendecido. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros, el día de hoy, como primogénitos, no somos dueños de los hijos que Dios nos da. Nos los da para que los ofrezcamos, para que se los entreguemos a Dios, para que también den hijos, para que también engendren. Y las bendiciones de Dios vienen, aunque, vuelvo a repetir, no se nos olvide que Lea va a representar el primer pueblo. Después concibió Lea otra vez, 2 ocasiones, y dio a luz el 6.º hijo a Jacob. O sea, 6 hijos tuvo Lea. Y 2 con sus concubinas son 8. 2 de la concubina de Raquel son 10. Faltarían 2. Y dijo Lea, Dios me ha dado un buen dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos, y tomó su nombre Zabulón. Y ni aún así, Jacob amó a Lea. Ahora, 6. El número 6 tiene representación. Bendito hermano y bendita hermana, como lo hemos visto. El número 6 representa el número de abajo. El primer pueblo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el primer pueblo fue terrenal. Todas
toda su obra fue con costumbres terrenales, fue como una imagen de lo que iba a venir. Fue una obra con un templo, fue una obra con guerras físicas, fue una obra con una obra terrenal como pastores, fue una obra como una preparación de lo que iba a venir. El primer pacto fue de abajo, el segundo pacto fue de arriba. El primer pacto fue el 6, el segundo pacto es el 7. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, esos son los simbolismos. Aunque nosotros venimos de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Y vamos a ver cuáles son los dos hijos que Dios le concede a Raquel, porque también le va a conceder. Ahora, también qué vamos a ver o qué vamos a aprender aquí simbólicamente. Porque sí son los 12 patriarcas, sí, como la arena del mar, va a salir todo este pueblo de Dios para que se le dé una ley, para que viniera nuestro Señor Jesucristo en carne, sí. Pero ¿qué enseñanza tiene? Que la mayoría de los que entran hoy por la puerta del redil, de los que son llamados, la mayoría son anticristos, son impíos, son inicuos. Y solamente de la amada, de la iglesia que es de Cristo, somos pocos. Como yo le digo, para poder profundizar y entender esta palabra, yo le he dicho aquí, bendito hermano y bendita hermana, que en estos tiempos Dios me ha permitido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas consagradas que tienen ya años, que están en la cruz, 2 de ellas ya consiervos, una consierva, una profetisa y un consiervo mío. Los otros están practicando el amor. Y hay congregaciones que tienen 200, 300, como allá en Guatemala, Cash Luna, como Armando Alducin, como Marcos Witt y muchos otros, Antergeber. Y esos son los que son conocidos, más los que no son muy conocidos, que también tienen 80, 90, pero ¿sabe qué, bendito hermano? Son de abajo, son carnales, porque el número 6 representa la carne, el número 7 representa espiritualidad. Entonces, toda esta profecía hay encerrada aquí, bendito hermano y bendita hermana. Toda esa profecía hay. Ahora, dice, después dio a luz una hija y llamó su nombre Diana. También dio una hija. No es muy contada la mujer, ya le he dicho yo. Aquí nos habla de 12 patriarcas. Diana tiene una enseñanza, porque más adelante vamos a ver una enseñanza con Diana, cuando la toman y le quitan su virginidad, pero no me voy a adelantar. Pero principalmente Dios siempre nos habla de los 12 patriarcas. ¿La mujer también es importante para Dios? Sí, pero el hombre es puesto por cabeza. Bueno, y se acordó Dios de Raquel. Fíjense, se acordó Dios de Raquel. Y la oyó Dios y le concedió hijos. Ahora, ¿qué es esto que se acordó Dios? Porque yo antes no entendía. Antes le decía, ay, ¿que acaso se le pudo haber olvidado a Dios? ¿Cómo que se acordó? Bueno, mire, hermano, se acordó, tiene simbolismo. Dios nos promete un pacto. Este llamamiento, este bendito camino está lleno de promesas cuando somos llamados. Yo soy llamado y yo las promesas y las riquezas que están en la Biblia no me vienen todas, sino me vienen por medio de la fe, por medio de las pruebas, por medio de permanecer, por medio de la paciencia. Son promesas que Dios me ha hecho en su pacto. Son promesas. Ahora bien, cuando alguien imita a Raquel, como ya vimos que Raquel salió de su parentela, lo dejó, Raquel, que bajaba a dar, que era pastora,
y que bajaba con su rebaño a brevar. Ya vimos lo que simboliza eso. Cuando alguien llega a esa estatura y practica y tiene paciencia, y tiene paciencia, y tiene paciencia, hasta que Dios lo tome como primogénito para que le confíe ovejitas como Pedro. Cuando Cristo Jesús ya se iba, dijo, ahí está Pedro, apacienta mi rebaño. Entonces, es que se acordó, es que a Dios el pacto que nos y las promesas que nos promete nunca se le van a olvidar. No es alguien como nosotros. Yo, por ejemplo, le digo algo, ¿no? Aquí a los niños que tengo que se portan bien en la semana, les doy un premio semanalmente, de cierto dinero de acuerdo a su nivel, ¿verdad? Y hay un día como cada domingo les doy su domingo. Hay un día que se los doy, si se portaron bien en la semana. Ahora, a mí, pues a veces se me olvida, ¿verdad? Y oye, me dicen, hermano, abuelo, ¿no me vas a dar mi domingo? Ay, sí, perdón. A mí se me puede olvidar, pero a Dios no se le olvida. También podemos ver esta frase no nada más en esta cita bíblica que se acordó. También podemos ver esta frase cuando Dios, el pueblo judío hebreo, estuvo más de 400 años en la esclavitud. Y así lo dice la palabra. Y se acordó Dios y les mandó un libertador a Moisés. ¿De qué se acordó? De la promesa que hizo a Abraham, que ya vimos que toda su descendencia iba a estar cautiva, porque ya vimos por un tiempo, pero que Dios la iba a libertar. Entonces, la frase se acordó, bendito hermano y bendita hermana, es que a todos aquellos que por fe hemos tomado la cruz, lo hemos dejado todo, hemos creído que va a haber una resurrección, hemos creído que va a haber un juicio, hemos creído que va a haber una vida eterna, todos los que hayamos cumplido como Raquel, se va a acordar y nos va a dar vida eterna. O bien, todos los que hayamos terminado el discipulado, ya hayamos tenido paciencia en santidad, entonces no va a ser con mandrágoras. Entonces no va a ser por otros medios, sino va a ser por Dios. Porque ya le dije lo que significan las mandrágoras. Ahora, entonces fíjese bien, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios. Esto quiere decir que Raquel seguía orando, no perdió la esperanza, vio que las mandrágoras no le funcionaron, porque ¿cuánto tiempo tiene de haber comido las mandrágoras? Pues imagínense, todavía Jacob conoció a Lea, ¿cuánto tarda en hacer un hijo? 9 meses, todavía tuvo otro hijo, 9 meses, todavía tuvo una hija, entonces son 27 meses, 2 años y medio, más de 2 años y medio, donde las mandrágoras no le dieron un hijo. Entonces, ¿qué le quedó a Raquel? Seguir orando, seguir pidiendo, porque los que piden se les da. Los que tienen paciencia, tarde o temprano, los que esperan y no regresaron para atrás ni se desesperaron, tarde o temprano de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Y la oyó Dios. La oyó Dios y le concedió hijos. Y llamó su nombre José. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Ahí está, ha quitado mi desesperación, ha quitado el peso que yo tenía, porque otra vez vuelvo a reiterar y vuelvo a profundizar esta bendita enseñanza. Alguien que es llamado, alguien que ha comprendido, alguien que tiene la cabeza de Cristo, alguien que tiene discernimiento, alguien que tiene vida espiritual, no hay mayor deseo que alcance uno la estatura del varón perfecto, que alcance uno a ser la esposa de Cristo, que alcance uno a que Cristo Jesús me conceda hijos. Esa es la mayor meta. A los que tienen un discernimiento. Porque sabemos que con esta obra nos mantiene
alejados del mundo, nos mantiene fortalecidos, nos mantiene con una obra que la otra ya no nos importa y nos mantiene con una esperanza viva de ir a la vida eterna algún día. Nos mantiene atesorando donde no hay ladrón y polilla. Por eso dice, me quitó la afrenta y me concedió hijos. Ya depende de cada uno que estos hijos sean para la gloria de Dios o sean pecadores. Porque vamos a ver que los 10 hijos, tanto de Lea como de las dos criadas, tanto la de Raquel como la de Lea, van a representar pecado. Y los últimos 2 hijos, que es José y luego Benjamín, que lo vamos a ver, representan los pocos que no dan dolor de cabeza al Padre. Eso lo vamos a ir viendo, poco a poco. Dice, y llamó su nombre José diciendo, añádame Jehová otro. ¿Qué significa José? Añádeme otro, Señor. Y aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, recuerde que trabajó 7 años, de a gratis. Ya había cumplido, ya había pagado por Lea, ya había pagado por Raquel, ya había pagado. Recuerde que la obra 7 años y 7. Recuerde que el número 7 tiene representación. Entonces, aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Envíame, ya, te pagué, ya me voy. Pero recuerde que Labán ya había pecado. Recuerde que Labán ya se dedicaba a trasquilar ovejas. Recuerde que Labán fue bendecido por medio de Jacobo al ser pastor, porque un pastor multiplica, pero un falso representante trasquila. Ve a las ovejitas como negocio. Y eso lo vamos a aprender. Yo le dije, vamos a llegar a un momento en donde vamos a profundizar mucha enseñanza. Y recuerde que toda esta enseñanza que vamos a ver es una sombra de lo que va a venir. Una sombra de lo que iba a venir. Ahora, dice, dame mis mujeres, que son mías, mis hijos, por los cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Yo ya te pagué, yo ya te serví, déjame ir. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Ya Jacobo, al quererse separar, pues es porque ya sabía que Labán no estaba en integridad. Dice, y dijo Labán, no te vayas, señálame tu salario y yo te lo daré, pero no te vayas, señálame tu salario. Y aquí va a haber, bendito hermano, muchísima enseñanza, ¿sí? Pero no te vayas. Ya había trabajado 21 años, señálame tu salario. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido, cómo ha estado tu ganado conmigo. Ya vimos lo que es ganado. Ganado es multiplicar. Yo de igual manera voy a predicar el evangelio, voy a pescar al mar y me dedico a criar ovejitas, a apacentarlas, y una vez que ya crecieron, fue ganado del mundo. Y fue ganado que me va a dar un pase a la vida eterna. Porque ¿qué es lo que quiere mi Señor? Sino que multiplique ovejitas. Ahora, tú sabes cómo tu ganado ha estado conmigo y lo he multiplicado en pocas palabras, ¿no? Dice, porque poco tenías antes de mi venida y ya ha crecido en gran número y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo? Trabajaré también por mi propia casa. Ahora aquí ya está. He trabajado, como ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, nosotros llega un momento en que vamos a ser primogénitos. En su momento, cuando yo trabajé en una congregación, yo llevaba gente,
llevaba gente y claro que esa gente la trasquilaban. Y de cierta manera llegó un momento en que Dios me dijo, sepárate, te voy a dar el privilegio y la oportunidad de que seas primogénito y empieces tú con tu ganado, porque el ganado que yo llevaba ya practicando la palabra, no me permitían darle palabra. Habían pastores ahí. A mí me decían, no, tú evangeliza. Pero yo no tenía la oportunidad de pararme en el púlpito porque ahí tenía en el púlpito un micrófono y a mí nunca me dieron esa oportunidad. Entonces, metían sus enseñanzas hasta que Dios me di cuenta que no era. Entonces, ya Dios me dio el privilegio por ser paciente, por esperar, para que yo me separara y empezara a producir mi propio ganado y apacentarlos. Entonces, por eso aquí está diciendo, ¿verdad? Porque fíjese en lo que dice, porque poco tenías antes de mi venida, eso es muy importante, poco tenías porque pues, pura oveja pecadora, ¿no? Y ya ha crecido en gran número, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Isaac representa muchas veces, Jacob representa muchas veces a la iglesia, a Cristo. Y recuerda que Cristo Jesús, los fariseos se rechinaban dientes porque se ponían celosos porque lo seguían muchedumbres. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús vino, en el primer pacto, el pecado tenía poca gente a comparación que que después de que vino Cristo se fue todo el mundo. Los que no éramos su pueblo se multiplicó. Bueno, y ha crecido en gran número, ha crecido el crecimiento en gran número. Y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Porque tú me las robas. Porque tú me las quitas. Yo he trabajado, ya te pagué el salario, 7 años gratis, pero ninguna es mi ovejita. Todas son tuyas. Entonces, ¿qué salario me vas a dar? Fíjese bien. Él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, ponga, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Y aquí está el tratado, aquí está el pacto, fíjese bien, no me des nada. Vamos a hacer un voto, vamos a hacer algo, fíjese bien. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño que te he dado y que es mucho, poniendo aparte todas tus ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Dice, yo voy a pasar por todas tus ovejas, y las blanquitas van a ser tuyas, y las que estén oscuras, las que estén salpicadas, las que están con manchas, porque hay ovejitas también, bendito hermano, y animalitos físicos. La mayoría de las ovejitas son blancas, pero también hay cafecitas, también hay con manchas así como negritas con blanco. Usted lo debe de saber. Son pocas, pero las hay. Ahora, fíjese el trato. Ok, voy a pasar hoy por todo tu rebaño que te he dado. Y todas las que estén manchadas así y salpicadas y manchadas, las vamos a apartar de las blancas. Las vamos a apartar. Y las manchadas van a ser mías. ¿Qué representa esto? ¿Qué simboliza esto? Lo voy a describir con citas bíblicas. Cristo Jesús, cuando vino, alguna ocasión estaba sentado en una mesa con los publicanos y con los pecadores. Y se acercaron los fariseos y le dijeron, ¿cómo tú, llamándote hijo de Dios? ¿Cómo tú, siendo un judío, cómo tú te vienes a sentar con pecadores?
Y Jesús les respondió: los enfermos tienen necesidad de doctor. Los sanos no tienen necesidad. Estos son todos los que creen que ya son salvos, que Cristo Jesús los limpió y aunque pequen, no, yo soy, otra cita bíblica, yo soy cristiano, otra cita bíblica. Alguna ocasión, cuando Cristo Jesús caminaba, les dijo a sus sacerdotes, a los que no quisieron creer en él, les dijeron: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Abraham. O sea, ellos abogaban que estaban limpios. ¿Qué dice la palabra? Que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Que cuando Cristo Jesús dijo dijo todos son pecadores, mas que si yo me arrepiento reconociendo que soy un pecador, entonces tengo el acceso de que Cristo Jesús trabaje, porque Cristo Jesús vino por pecadores. Entonces, de igual manera, ¿a dónde me manda Dios a mí? ¿Me manda con ovejas blancas? ¿Me manda con gente que diga yo no tengo pecado? No, me manda con gente que reconozca que está manchada, que reconozca que necesita de Dios, que reconozca. Entonces, todo ese simbolismo tiene, bendito hermano y bendita hermana. Y también, fíjense cuál es el pacto. Dice en el 36, así responderá por mí mi honradez mañana. Estamos haciendo un pacto, si tú lo aceptas. Así, para el día de mañana, que no digas que yo te robé, que no digas que yo sustraje, sino mi honradez. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que fuere pintada y manchada en las cabras, de color oscuro, entre 1000 ovejas, se me ha de tener como hurto. Ahora fíjense bien, como dice. El día de mañana que tú vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras de color oscuro, se me ha de tener como hurto. Si tú, Labán, encuentras una ovejita blanca dentro de mi rebaño, entonces te robé. Pero si tú vienes a mi rebaño y todas son oscuras, vas a ver mi honradez. Y yo voy a seguir trabajando y voy a apartar las blancas y voy a apartar las oscuras. Voy a seguir trabajando. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, nosotros trabajamos por los que se dejan amar. No hay yugo, no nos podemos unir en yugo desigual con los incrédulos. No podemos. Entonces, esas van a ser mías. Y de igual manera, un verdadero pastor, ¿cuáles son mis ovejitas? Las que se humillan, las que son pobres de espíritu, las que lloran, las que se humillan para que sean blancas el día de mañana. ¿Bien? Pero por la gracia de Dios, no porque se jacten y nazcan blanquitas, porque nadie nace blanquito. Bien, entonces, ese fue el pacto. También, obviamente, iba a trabajar Jacobo para que con sus ovejitas ya pintas de su propiedad, él las multiplicara y siguiera trabajando también con las de Labán, pero cada que parían o cada que iban a parir, las blanquitas se apartaban y las otras sí. Ahora, las blanquitas también representan el primer pueblo, que decían que no tenían pecado. Y Jesús vino por pecadores. Vino por los que reconocimos por el Evangelio que éramos pecadores. Eso también vamos a ver. Ahora dice en el versículo 34. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices, ok. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, yo sigo trabajando. ¿Dónde está el trono de Satanás? Y Satanás sabe que toda ovejita que se humilla, que toda ovejita que con el Evangelio reconoce que es pecadora, que está manchada y se quiere arrepentir y quiere que la amemos para que Dios le vaya dando una forma, esas ovejitas sabe Satanás que son. Pero la ovejita que se jacta y dice, no, yo soy limpio, yo no, yo ya soy salvo.
esas ovejitas no les podemos servir. No son nuestras. Entonces, vamos a ver cómo Labán se ocupaba de sus ovejas. Sí, las otras también las multiplicaba, pero no eran suyas. Dijo Labán, mira, sea como tú dices. Ya aceptó aquí. Porque vamos a ver más adelante cómo Labán después no reconoce y el pacto. Porque vamos a ver también proféticamente que fueron malas de Cristo, fueron malas ovejitas de Cristo que las del diablo en el primer pacto, antes de la apostasía, antes de que viniera la apostasía. Bien. Y Labán apartó a Labán, fíjense, Labán apartó aquel día los manchados, cabríos, y cabríos recuerde que viene de cabrito. Recuerde que yo ya le dije esa enseñanza, bendito hermano, que nosotros vamos por cabritos, vamos por gente que no es de Dios, para que Dios, mediante el Evangelio, los traiga y los convierte en ovejitas blancas. Entonces, Labán apartó aquel día los manchados, cabritos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas las puso en mano de sus hijos. Ahora aquí está, las apartó, las blanquitas en manos de sus hijos de Labán y las otras para sus hijos, para Jacobo. Y fíjese bien, Labán las apartó, porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el enemigo, el adversario, sabe cuáles son suyas, sabe cuáles no debe de tocar. Y todo aquel que se humilla, todo aquel que reconoce, todo aquel que se está dejando limpiar, todo aquel es de Dios, es de Cristo, y Satanás no las puede tocar. Bueno, entonces ahí está lo que vino a apartar Satanás y Dios. Entonces dice, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacobo. Jacobo apacentaba a las ovejas de Labán, porque ese fue el trato, ¿sí? Pero multiplicaba las suyas, apacentaba. Ahora, fueron apartadas y 3 días de distancia para que no se mezclaran. Y esos 3 días representan que los que son pecadores, los que piensan que están blanquitos, los que piensan que Dios es amor, sí, es amor, y piensan que la salvación no se pierde, y piensan y se jactan y se sienten diferentes a los demás. Estamos apartados 3 días, esos 3 días representan la resurrección, porque ellos están muertos, son carnales. Y los 3 días representa que Cristo Jesús trajo una vida espiritual. Nos apartó del mundo, nos sacó del mundo. Esa es la diferencia. Eso representan los 3 días que aquí hay. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob, Labán. Y Jacobo apacentaba las otras ovejas de Labán, también representando a Cristo Jesús que dio el Evangelio. También, aunque no creyeron, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, tú no salgas de aquí, tú vas a dar la palabra a los judíos. Pablo fue enviado a los gentiles, pero de igual manera, primeramente Jesús vino a los suyos, vino a su pueblo, y también siguió, una vez que Cristo Jesús murió y resucitó, dio el mandamiento de seguir. Pablo también, al lugar donde llegaba, entraba a las sinagogas de los fariseos a decir, ustedes rechazaron al autor y consumador, arrepiéntanse. Bueno, y tomó luego Jacob, fíjese bien, varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Muy importante, mi hermano.
Los árboles siempre van a representar siervos que den un fruto. Simbólicamente, Dios nos habla de un árbol bueno y de un árbol malo. Desde Génesis, Dios pone árboles, todo árbol de buen fruto que podían comer Adán y Eva. Pero había un árbol que no podían comer de su fruto. Ahora, estos árboles que aquí representan que el castaño, el álamo, el avellano y el castaño representan árboles que dan frutos. Y las ramas son las que dan frutos. Recuerde también, tocando una cita bíblica en el Nuevo Testamento en San Juan, dice la bendita palabra: yo soy la vid es el campo. Cristo, y ustedes son los pámpanos. El pámpano es la ramita que da la uva. Ustedes son los pámpanos. Dice, y todo pámpano que no lleva fruto no va a permanecer en mí. Entonces, en pocas palabras está diciendo Cristo, yo soy el tronco, que tengo la raíz. Ustedes son las ramas. Y toda rama que no dé fruto va a ser cortada y echada. Ahora bien, pero en este caso no va a representar el pecado cuando las cortan, sino ramas que dan fruto y que las escoge Dios o Cristo Jesús para multiplicar a las ovejas, porque es lo que vamos a ver ahorita. Ahora, fíjese bien, las descortezó. ¿Qué es descortezarlas? Descortezarlas es quitarles el pellejito, que es como color beige, color cafecito. Y usted, si con un cuchillo levanta el pellejito, usted puede descortezar una rama y queda blanca. ¿Qué representa la blancura? Que Dios conoce nuestro interior. Por fuera podemos parecer árboles aparentemente que den un fruto. Por fuera podemos parecer ovejas, pero por dentro podemos traer los rapaces. Por dentro podemos parecer sepulcros blanqueados, pero por dentro estar llenos de huesos muertos. El único que conoce nuestro interior, nuestra pureza, es Dios. Y eso es lo que representa, porque la blancura representa santidad. Y Dios y Cristo Jesús van a escoger el fruto de un árbol para poder multiplicar, porque aquí vamos a ver simbólicamente la obra de Dios. Bueno, entonces mire. Luego tomó Jacob varas verdes es que tienen vida, que no están secas. Una vara verde es porque está en el tronco, ¿verdad? Verdes de álamo, de avellano y las descortezó en ellas, fíjese bien, mondadura blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado, o sea, que había pelado, delante del ganado. Muy importante, delante del ganado. ¿Quién va hoy delante del ganado? Los pastores, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, delante. ¿Qué? Vamos guiándolos. Claro, Cristo Jesús, nosotros lo seguimos. Ahora, las puso delante del ganado en los canales de los abrevaderos de agua donde venían a beber las ovejas. Ahora, ¿qué representan los abrevaderos? La congregación. La iglesia, que es el conjunto de hermanos con dones que los ponemos en provecho común. ¿Por qué se llama abrevadero? Porque vienen a que los exhortemos, a que los amonestemos, a que los redarguyamos. Porque cada que alguien viene a la congregación todos los días, les estamos exhortando, amonestando para que hagan qué es la bebida, para enseñarles la cruz, para enseñarles los mandamientos de Dios. ¿Y quiénes lo hacemos? Las varas blancas que pone Cristo Jesús delante de las ovejas, moteadas, obscuras, con mancha. Y a las que vienen a brevar, a las que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios nos ha puesto para darles. Bien. Fíjese bien. Las cuales venían a los abrevaderos de agua
donde venían a beber las ovejas, las cuales, fíjese bien lo que dice, procreaban cuando venían a beber. Ay, mucho simbolismo. Hermano y hermana, aquí todas las ovejitas y que Dios ha puesto varas blancas, peladas, delante de las ovejas, como dicen Hebreos, sujétense a sus pastores, como quienes han de dar cuenta con ustedes, porque ellos velan por sus almas. Sujétense y sean obedientes. Porque ¿cuál es la meta que yo puedo tener con un hijo que Dios me haya confiado? Sino que crezca y lo consagra a Dios para que pueda también dar hijos, para que pueda multiplicar, para que pueda llevar el evangelio. Eso es procrear, pero con las varas. Y para poder procrear necesito beber. Porque Cristo Jesús dijo, fíjense lo que dijo, y nadie, dijo Cristo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, discípulo se llama alumno. Eso es alumno. Y a Cristo Jesús se le llama el maestro. Y dijo, el que quiera venir a que yo le enseñe, el que quiera venir como alumno, debe de tomar su cruz. ¿Quieres tomar mi cruz? Señor, quiero que me enseñes tu palabra, te quiero seguir. Ok, rompe compromisos con el mundo. Porque si tú buscaste en el mundo una profesión en donde diste tu vida desde que tenías 3 años en un kinder, 4 horas diarias, luego en una primaria, 6 horas diarias, luego en una secundaria, 6 horas diarias, luego en una preparatoria, 8 horas diarias, y luego en la universidad de tiempo completo, durante todos esos años, más de 20 años, diste tu vida para tener una profesión y para poder tener la enseñanza de ser arquitecto, ingeniero, doctor, etcétera. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más piensas que la sabiduría de Dios y lo que yo vine a enseñar cuesta? Así que quiero tu vida. Y solamente así podemos venir al abrevadero todos los días. Porque las ovejitas todos los días beben agua, como yo. Todos los días debo de beber agua. Ahora, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, yo no me voy a cansar de decirle cada que encuentre una cita bíblica que concuerda, acomodando lo espiritual, para dejar el error, para dejar el engaño, para dejar la mentira, para dejar a Satanás y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Sí? Porque yo le he dicho, nosotros estamos muertos a todo lo que están haciendo muchos cristianos el día de hoy. Que el recalentado, que esperando el año nuevo, que vacaciones, ¡nah, fuera, vamos! Somos extranjeros, peregrinos, gente de paso. Aprovechemos bien el tiempo. Entonces, ahí está. La ovejita que entendió y viene al abrevadero, tiene las ramas blancas. Y las que vienen al abrevadero todos los días, van a tener la promesa de Dios de que el día de mañana van a poder procrear. Darle hijos a Dios, no hijos carnales. Bueno, muy bien. Entonces dice, las cuales venían a beber, las cuales procreaban cuando venían a beber. Versículo 39. Así concebían las ovejas, ¿verdad? Con las varas blancas en el abrevadero, aparte de las ovejas blancas, ¿verdad? Así concebían las ovejas delante de las varas. Fíjate, delante de las varas, que es la iglesia, ya le dije. Y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores, porque todos los que parían oscuros y salpicados eran para Jacob. Los que nacieran blancos eran para Labán. Y recuerde, ya le dije hoy cuál es la diferencia. Entonces, todo aquel que nace, todo aquel que llora, como dice la bendita palabra,
Bienaventurado el pobre de espíritu, bienaventurado el que llora, bienaventurado el que confiesa sus pecados, bienaventurado porque abogado tenemos. Y nosotros, las varas, podemos trabajar delante de estas ovejas que vienen al abrevadero para que el día de mañana se multipliquen. Ahora, fíjese bien, no parían blancas. Ya, todas las ovejas empezaban a parir salpicadas. Ya no habían blancas, porque las blancas eran para Labán. Ahora, y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y lo ponía con las ovejas de Labán. O sea, las separaba. Lo que, el pacto, la honradez, lo que no nacía salpicado para Labán. Ahora, vamos a ver más adelante que la mayoría de las que parían, la mayoría daban manchadas. Pero vamos a ver que Labán se molesta después, que Labán se enoja después, porque su ganado menguó y el de Labán, el de Jacob, creció. Ya le dije cuál es la profecía. El primer pueblo menguó, desapareció, y el pueblo de Cristo Jesús, cuando puso las varas blancas, cuando puso el agua y el abrevadero, nos multiplicamos. Es lo que vamos a ir aprendiendo y es lo que estoy empezando a profundizar para que no haya dudas con las enseñanzas proféticas como una sombra y con ejemplos terrenales. Entonces, y sucedía, dice en el 41, y sucedía que que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, que las ovejas más fuertes son apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, los que hemos alcanzado. Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, claro que al poner las varas, estas ovejas daban ovejas pintas y salpicadas para que Labán no tuviera ovejas. Pero se me ha ido la hora. Mañana vamos a profundizar el versículo 41. No me voy a adelantar ahorita porque también en el 42 habla de ovejas débiles, ¿sí? Y eso lo vamos a profundizar mañana. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 64. Yo le mando un abrazo y el beso del ósculo santo y me pongo a los pies de Cristo. Ahí siempre están los contactos, los teléfonos, por si usted tiene alguna duda de las enseñanzas que Dios me permite dar, poderla extender, poderla concordar con más versículos bíblicos. Hasta mañana si Dios quiere.